Bueno, momento de meternos en el tema de la ley de eutanasia. Va a ingresar a la Cámara de Diputados el 12 de agosto. Hay voces a favor y voces en contra. En este caso vamos a profundizar en el tema con el diputado del Frente Amplio, Luis Galo, una de las voces a favor de esta instancia. Bienvenido a Arriba Gente. No, un gusto como siempre. Gracias. Bueno, el proyecto establece para esta ley de eutanasia que pueden acceder a las mismas las personas que tienen enfermedades terminales, pero también aquellas que sufren dolores insoportables. No es así. ¿Cómo es, doctor? Cuando uno empezó a trabajar hace 6 años en el tema, en mi doble carácter de legislador y de médico, uno visualizó 3 grandes grupos de enfermedades de los cuales los pacientes podrían acceder. Y cuando uno empieza a ver la literatura y empieza a ver, a comparar países, esos son el gran capítulo de las enfermedades neoplásicas, o sea, cáncer, en etapas avanzadas, con tratamientos ya hechos, ¿verdad? Ese es un gran grupo. Las enfermedades neurodegenerativas, como la ELA, como la más clásica, pero hay otras, ¿verdad? Y había un tercer que yo específicamente quería incorporarlo, que era el cuadripléjico. Aquel paciente que por determinadas circunstancias sufre una sección medular completa a nivel cervical y queda cuadripléjico y a veces hasta con dificultad para respirar. Esos son los 3 grandes grupos. Los primeros 2 temas podrían entrar en enfermedades terminales, sí, incurables, irreversibles, pero el cuadripléjico no. Por eso el artículo 2, que es el corazón del proyecto, habla de otras condiciones. Y en esas condiciones habla de irreversibilidad, como en el caso del cuadripléjico, y de sufrimiento insoportable y de deterioro continuo de la calidad de vida. Eso hace referencia específicamente a esto. Pero, como en todas las cosas, hay zonas grises. Zonas grises. Entonces ahí hay que tener confianza con el médico tratante y con el equipo de salud, porque ningún médico, como he escuchado voces por ahí, que porque uno sufre una depresión aguda o porque se fallece un familiar y está angustiado y quiere quitarse la vida, lo puede hacer. Claro, no es así. Porque uno piensa, eso podría ser un dolor insoportable para esa persona. No. Acá, como yo le decía anteriormente, tenemos los que estamos a favor de la eutanasia y dentro de los que estamos a favor están los más liberales, digamos, y están, en el caso mío, los que son más restrictivos y están los que están en contra. Los que están en contra, si yo le digo, escribimos una ley de eutanasia, no la van a poder hacer porque están en contra, filosóficamente contra la eutanasia. Entonces entran a poner dificultades en la redacción y nunca van a estar de acuerdo. Está bien, pero Galo, ¿no le parece en una ley tan delicada, ¿no?, tan importante como esta que estamos discutiendo, sí, riesgoso dejar a criterio del médico que tiene que tomar la decisión? Porque usted pone usted pone el ejemplo del cuadripléjico, pero eso no está en la ley. La ley dice otra cosa más general. Entonces se está dejando a la interpretación de un médico que decida o no, bueno, que entra dentro de ese sufrimiento insoportable e irreversible. Hay que ver toda la frase, porque tú me estás leyendo 2 palabras. Yo te pediría que le leas todo el artículo. Sí, padezcan sufrimiento que les resulten insoportables en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Exactamente, es todo, pero también tiene que ser terminal e irreversible. ¿Entendés? Entonces, ahí entran pocas enfermedades. O sea, no hay un no, porque lo que decía Goñi justamente el otro día estuvo acá, era que eran terminales e irreversibles o que padezcan un sufrimiento que resulte insoportable. Ese o cambia la interpretación absoluta. Permitime que te la lea porque yo no sé qué, a esta altura no sé qué leyó Goñi. Perfecto. Pero dice claramente, toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal o una patología incurable e irreversible, o, eso es el cáncer, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezcan sufrimientos que resulten insoportables en todos los casos con grave y progresivo deterioro. O sea, la condición de irreversible, ¿verdad?, y de incurable se da en el primer grupo y en el segundo grupo. Entonces, un diabético no entra acá porque es una enfermedad que, si bien es difícil de tratamiento, no es
irreversible, ni incurable, ni padece un sufrimiento insoportable. Entonces, no queda a criterio del médico. Si no creemos en el cuerpo médico nacional, que está frente, un médico tratante que está frente a un paciente que padece una determinada patología que está dentro de los rangos que marca el artículo 2 de la ley, ahí ya no creemos en nadie. Pero además, que es otra de las cosas que me gusta reafirmar, esto es un derecho personalísimo que tiene la persona. Acá no influye nadie, no influyen ni los familiares, no influyen la señora, los hijos. Esto es una decisión que el paciente, que reúne las condiciones y que tiene una enfermedad incurable, irreversible, terminal y que padezca dolores físicos y psíquicos. Porque yo me pregunto, un cuadripléjico en la cama, un paciente portador de ELA en su etapa terminal que prácticamente apenas puede hablar. Capaz que no le duele nada, pero psíquicamente está afectado. Entonces, a mí me da la sensación de que este proyecto le da a la persona la posibilidad de terminar con su vida dignamente, sin sufrimiento, y además, como dice la ley, cuando él lo quiera y en donde quiera. Y cuando la persona no puede decidir porque, por ejemplo, está inconsciente, está sedada, no hay está intubada, está conectada a una máquina. No hay eutanasia. Esto es a solicitud del paciente, con firma de la solicitud, tiene que firmar en la historia clínica que pide la eutanasia, pasa por todo el proceso de admisibilidad que se le llaman, y cuando lo cursa, que van a haber 2 médicos distintos que determinen esto, vuelve a su médico tratante y ahí decide y firma con 2 testigos la eutanasia. O sea, más garantista que esto no hay. ¿Está especificado en la norma o queda sujeto a la reglamentación, doctor, si esos médicos, esas 2 consultas médicas, tienen que ser de alguna especialidad en particular? No. Porque usted hablaba, por ejemplo, de daño psíquico. ¿No sería conveniente que uno de esos médicos sea un psiquiatra? No. El médico tratante, cuando decimos actuante, estamos hablando del médico tratante, que tiene vínculo con el paciente, tiene la capacidad, el médico, para determinar la psiquis del paciente. O sea, no puede ser un médico X que nunca haya visto al paciente, es el que lo está tratando. Generalmente yo la verdad que no conocería ningún médico que le golpeara a un paciente del consultorio y le dijera, quiero que me practique eutanasia. Generalmente la lógica indica que es el médico tratante. Perdón, si la persona tiene un accidente y de repente queda en esas condiciones que explica la ley, un médico nunca lo trató y se está enfrentando a ese paciente en ese momento. Bueno, habría que verlo. Las leyes después quedan para toda la vida, ¿no? Estamos hablando como de especificidades. Habría que verlo porque un paciente que sufre un accidente de tránsito, que pide eutanasia, en principio no entraría. Porque si está en coma, no entra. Si tiene una sección medular, entraría. Pero tampoco, cuando hay una sección medular de entrada después de un accidente, se toma una decisión de esas, por más que el paciente quiera. El médico dice, no, vamos a ver la evaluación, vamos a ver en el plazo, vamos a hacer una rehabilitación. No es inmediatamente, ¿verdad? Cuando un cuadripléjico, en el caso del cuadripléjico, toma la decisión, es porque ya viene arrastrando un sufrimiento. No es porque tuvo un accidente, se seccionó la médula y pide la eutanasia. Ningún médico va a acceder a eso, porque además no entra dentro de los parámetros. Yo me refería a la consulta del profesional independiente, si no debería ser un especialista y no un médico general. El paciente solicita la eutanasia y el médico tratante, el médico actuante, como dice la ley, es el que determina si entra o no entra. Si el médico tiene dudas de la psiquis del paciente que puede tener, solicitará la consulta con el psiquiatra para ver si el paciente está de acuerdo o no. Pero cuando se habla de psíquicamente apto, si está de acuerdo el paciente, si el paciente no está de acuerdo, está delirando, obviamente que ningún médico va a acceder, porque después la conducta de ese médico va a ser juzgada, va a ser juzgada por el Ministerio de Salud Pública. Y si se aparta de los lineamientos puede pasar a Fiscalía. O sea que ningún médico se va a jugar a
habilitar la eutanasia cuando no reúna los requisitos de la ley. Sí, igual ahí, disculpe, diputado, pero se vuelve a caer en la interpretación del médico y la buena voluntad del médico. ¿Cuál es el problema de creer en la interpretación? No es por no creer, que estamos haciendo una ley... Que no existe una ley que me diga todas las enfermedades, porque es inviable. Ahí tenemos, claro, bueno, hay capaz que creer. debería ser más garantista en ciertas cosas. ¿En cuál, por ejemplo? O delimitar, por ejemplo, esto de lo que decía Alfredo de psíquicamente apta. Bueno, incluir que haya un psiquiatra... La psiquis de una persona la mide un médico. Yo estoy capacitado para decirte que tú estás psíquicamente apta. No precisa que venga un psiquiatra para medir la psiquis de una persona. ¿Eso es así? ¿Todos están... ¿Todo qué? ¿Todos los médicos están preparados para definir eso? Si una persona está psíquicamente apta, sí. Bien. Otra de las cosas que le decíamos es lo de padezca sufrimientos que resulten insoportables. Bueno, ¿qué es eso? ¿Quién mide? Es lo que te dice el paciente. Bueno, la Pero oposición lo que dice, pasa es que por estás ejemplo... hablando del dolor solo. Yo me imagino un paciente con un cáncer terminal, un cáncer de esófago con metástasis pulmonares, ¿verdad? Que está padeciendo dolores insoportables, que prácticamente ya no puede tragar, que está en una cama agonizando y que se está quejando, entonces, y que te está pidiendo y te está suplicando, ¿tá? Que no quiere vivir más de esa forma tan indigna como está viviendo, y te está pidiendo la eutanasia. Ese es el paciente que reúne casi el 95 o el 96% de todos los pedidos que se van a hacer. Los que están en contra de la eutanasia están generando que esta ley va a permitir que cualquier paciente en cualquier momento va a pedir la eutanasia, y cualquier médico, están desprestigiando a los médicos, diciendo que cualquier médico va a acceder a el pedido, digamos, del paciente. Y doctor, eso no es así. ¿Y usted qué responde ante el argumento que se maneja del otro lado, diciendo lo que se debería mejorar en primer lugar son cuidados paliativos y no apelar a una solución rápida y barata, como lo decía Goñi el otro día acá? Bueno, esas son cosas, son descalificativos que usan los que están en contra. Para que la audiencia sepa, cuidados paliativos, el Uruguay es uno de los países más desarrollados del mundo. No estoy hablando de América Latina, que es el primero, del mundo. En esa materia. Tiene una cobertura de un 74%. Él dice que la mitad no llegan. ¿Miente? Bueno, 5 años de gobierno tuvieron sin reglamentar la ley. No. Tuvieron 5 años. 3 años con una ley votada por el Parlamento Nacional, donde universalizamos los cuidados paliativos, y no la reglamentaron. La está reglamentando el Ministerio actualmente. Pero no quiero meterme en temas políticos, porque esto es un tema serio y de altísima sensibilidad. Por eso, él dice que la mitad de las personas que necesitarían cuidados paliativos no acceden. ¿Eso es así? Y no acceden. La mitad no. Digo, hay un 30% que no accede. Habrá que seguir trabajando para universalizar más los cuidados paliativos, no tanto en la zona metropolitana, sino fundamentalmente al norte del Río Negro, donde hay dificultades mayores. No es lo mismo un 70 que un 50. Pero eso no quita, aunque no tengamos cuidados paliativos, no quita que una persona que tiene este tipo de patologías pueda solicitar la eutanasia. No sé si han visto la película Una puerta ahí, del contador Fernando Sureda. Sí. Tuvo 9 meses sufriendo. Obviamente pasó 9 meses con la contención del doctor Henry Benito, que le hizo un favor enorme porque vivió esos últimos 9 meses un poco mejor, pero él siempre quiso la eutanasia. Siempre quiso la eutanasia. Vivió mejor, pero siempre. Pero además de eso, los cuidados paliativos es fundamental. Quien contrapone los cuidados paliativos versus eutanasia, eso es falso. Son complementarios. ¿Ustedes piensan que un paciente que solicita la eutanasia no está bajo los cuidados paliativos? Es inviable eso. Inviable. Claro, o sea, la ley no lo contempla, pero no quiere decir que no se debe. La ley le dice al médico tratante, ofrézcale los cuidados paliativos, obligatoriamente, y póngalo en la ley. Eso dice la ley. Siempre hay que ofrecer los cuidados paliativos. Claro, pero lo que dicen los opositores al proyecto es cómo vamos a encarar como país este desafío tan grande si no podemos garantizar los cuidados paliativos. ¿Pero cómo lo podemos garantizar? Pero para que tengan una idea, ¿ustedes saben la cobertura de cuidado paliativo que hay en América? América Latina, 7%. Uruguay tiene un 74%. Países Bajos, ahí está la duda, que tiene porque eutanasia, dice que... tiene
alrededor de un 65%, no tiene todavía universalizado. En los países más desarrollados no está, pero eso no quita que por más que no tengamos desarrollados cuidados paliativos, que yo soy hincha de los cuidados paliativos, no tengamos una ley de eutanasia. Porque a pesar de los cuidados paliativos, yo me puedo decir, no quiero cuidados paliativos, no los quiero. Quiero la eutanasia directamente. Quiero la eutanasia directamente. Y a pesar de los cuidados paliativos, que tratan muy bien el dolor, entre un 5 y un 10%, existe el dolor refractario, que no se calma con calmantes, con morfina. Entonces, en esos casos se le produce sedación al paciente. Doctor, todas las voces y las perspectivas fueron escuchadas para la creación de este proyecto, porque ayer estuve conversando con la gente de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad y ellos dicen que, pese a los reiterados pedidos de hablar con varios legisladores, no fueron recibidos. Explico por qué. Este proyecto tiene 5 años del periodo anterior, donde recibimos aproximadamente unas 75 delegaciones. 75. 30 a favor, 30 en contra, aproximadamente. Cuando empezamos este periodo, la Comisión de Salud se puso de acuerdo en que había que recibir algunas delegaciones, las más significativas, para no reiterar las 74, porque la premura que tenemos es de aprobarlo. Porque mientras que estamos acá nosotros en este reportaje, hay cientos de personas que están pidiendo la eutanasia. Pidiendo la eutanasia, que están sufriendo. Pacientes de ELA que están sufriendo. Pacientes cuadriplégicos que están solicitando la eutanasia. Entonces, lo que dijimos en la comisión es, vamos a darle un trámite rápido. ¿A quién recibimos? A las 4 o 5 que están a favor y a las 4 o 5 delegaciones que están en contra. No vamos a repetir lo que repetimos en el periodo pasado, que estuvimos 3 años recibiendo delegaciones. En el Senado, en diputado primero y después en el Senado. Doble. Porque los mismos que iban a diputado iban al Senado. Entonces, la idea que tenemos, los que estamos a favor del proyecto de ley, es darle un rápido tratamiento, porque estamos pensando fundamentalmente en la persona, en que la persona pueda dignamente decidir cuál es el final de su vida. Porque una de las cosas que se preguntan ellos, les entregaron a ustedes un montón de especificidades y cuestiones, es qué pasa, por ejemplo, en el caso de las personas declaradas incapaces, que en el Uruguay hay mucha gente declarada incapaz por un tema legal, no por un tema de funcionalidad. ¿Qué pasaría con esas personas? La persona que es incapaz no está psíquicamente apta. No, eso no es así. Bueno, la que es incapaz mentalmente no es... Bueno, no es así. Bueno, ¿de qué? Hay muchas, por ejemplo, hay personas con discapacidad intelectual que están psíquicamente aptas, que son declaradas incapaces por un tema legal y de cuidado de su patrimonio. ¿Te parece que una paciente con discapacidad mental pueda decidir? El médico que hace eso seguramente va a tener problemas. Entonces, las personas con discapacidad, ninguna que están declaradas incapaces... con discapacidad mental, ninguna. Ninguna podría. Con discapacidad mental, ninguna. E incluso hay porque gente tiene que estar psíquicamente apta. Y tiene que saber qué enfermedad tiene, los padecimientos que tiene que tener una interpretación lógica con el médico tratante. Mucha gente con discapacidad intelectual tiene la capacidad de generar ese razonamiento. Bueno, y ahí será el médico, y si tiene duda habrá una segunda opinión, y si hay 2 opiniones encontradas en la decisión para determinar cosas, se crea una junta médica, en el cual ahí sí hay un psiquiatra, porque ahí hay una discordancia entre 2 médicos, y la mejor manera de decidir esto, en vez de que fuera un tercer médico, era la conformación de una junta médica. Esa junta médica tiene un médico que va a ser especialista en la patología que tenga el paciente, ahí sí aparece la figura del psiquiatra porque hay una discordancia, y el tercer médico lo determinará la reglamentación de la ley. Sí, porque hay enfermos como la paranoia, por ejemplo, la depresión, que no tienen síntomas. Y yo voy a poner un ejemplo. Un paciente puede tener una patología mental crónica, ¿verdad? Que medicado pasa lapsos de que está normal, que es normal, que trabaja y todo. El médico tratante, perfectamente, si está en grado de lucidez, no tiene ningún inconveniente en admitir que ese paciente que padece todas estas enfermedades pueda someterse a eutanasia. Ahora, si el paciente tiene dudas porque es un paciente psiquiátrico que toma mucha medicación, que no sabe el grado, obviamente el médico lo va a pasar al psiquiatra para que le dé un diagnóstico. Galo, y en caso de aprobarse, ¿el sistema de salud está preparado para aplicar la ley? ¿Para aplicar la eutanasia? Sí. En el 7º artículo... No tenemos que hacer mucho misterio, vamos a entender. Una vez que el paciente reúne todas las condiciones para solicitar la eutanasia y es admitido,
dice, bueno, tal día quiero que me practiquen la eutanasia y la quiero hacer en mi casa, con mis seres queridos. ¿Y qué se le inyecta al paciente? No, eso queda a criterio de la reglamentación. Digo, una ley no puede determinar qué fármaco se le da, pero obviamente se le colocará un suero al paciente y se le inyectará una medicación que prácticamente le haga instantáneamente un paro cardíaco y el paciente fallezca. ¿Tá? O sea, que está preparado porque no se precisa nada especial ni nada. Y además le da garantía al equipo de salud, que eso es muy importante, y a la institución donde se atiende. Tenemos que cerrar, le pido que se abrieran la respuesta. El 7º artículo determina que el médico puede oponerse a no realizar la eutanasia. Usted que es médico, ¿cree que la mayoría de sus colegas están a favor de esto? ¿Qué es lo que va a pasar luego en la práctica? Bueno, en la práctica, de acuerdo a 2 encuestas que hay, que midieron que hizo el Sindicato Médico del Uruguay, donde mide el grado, digamos, de aceptación de la eutanasia en el cuerpo médico, hay un 76%, si no recuerdo mal, de médicos que están a favor de la eutanasia y hay un 60% que estarían de acuerdo en practicarlo. Porque yo, por ejemplo, puedo estar de acuerdo en la eutanasia, pero no lo quiero aplicar. Pero no lo quiero opinar, porque no lo quiero, y la paso a otro colega que sí. Digo, pero nos llamó la atención que el 60% de los médicos están de acuerdo de practicarlo. Galo, muchas gracias por haber venido arriba, a las órdenes, gente. como siempre.